vamos a comenzar rápidamente. Vamos a ver en este tema número 6, el intermedio temprano. En este caso, vamos a hablar de la cultura nazca. Antes que nada, retomar la parte teórica del tema en sí, mi parte de la cultura que nos toca. El intermedio temprano se conoce así como intermedio primero al periodo en el cual se está ya desarrollando el poblador peruano. En este caso, vamos a hablar de la cultura nazca, sí, de la parte sur del Perú, en este caso la parte sur costera, pero en la parte intermedia, el término intermedio significa que es la parte justamente central del desarrollo del poblador peruano. Hay tres periodos, en este caso el periodo inicial, el llamado arcaico, en el cual están las culturas como precolombinas, a culturas antiguas de los primeros pobladores como Guitarrero, Toquepala, del Armachay, Piquimachay, ¿no? Chivateros. Y luego el periodo arcaico. Previo a ello está el periodo lítico, ¿no? En el cual el uso de la piedra. Luego el periodo arcaico, en el cual ya el poblador deja de estar en bandas, que era lo que estaba en el periodo específicamente el Pleistoceno, y pasamos a una etapa del Holoceno en el cual las temperaturas suben, se deshielan los glaciares y se forma lo que es la actual, se termina de reafirmar la cordillera de los Andes, la selva peruana, ¿no? Con las características que tenemos. Desaparece la megafauna del Paleolítico y del Paleolítico y se logra lo que es de pasar del sedentarismo al semidomadismo y luego al nomadismo propiamente dicho. Es decir, el sedentarismo, que era estar de un lugar a otro, pasar a establecerse a un lugar propiamente dicho, ya establecerse en asentamientos humanos. Y el hombre pasa a ser el hombre peruano, en este caso, pasa a ser de seminómada a ser nómada propiamente dicho. Es decir, ya se establece en un territorio propiamente dicho. Además, el clima del que estamos hablando ya es el Holoceno propiamente dicho y lo permite ello. Luego de este desarrollo inicial arcaico, se pasa a lo que es el periodo intermedio, en el cual justamente estamos. Y en este periodo intermedio se desarrollan culturas ya no en poblados pequeños como Guitarrero, Piquimachay o Cuevas inclusive, como la Toquepala, en Tacna, ya no están en cuevas, sino ya están en unos asentamientos humanos más grandes. Y ya se tiene establecido dos principales actividades, la agricultura y la ganadería. Y bueno, en este caso en la costa, una tercera que es la pesca. Ya está afianzado el uso de instrumentos para la pesca, para la agricultura, se ha hecho la domesticación de los animales, domesticación de las plantas y se logra justamente el uso de lo que es herramientas y también el uso de la ingeniería, el ingenio de los pobladores, ¿no? La ingeniería que se logra desarrollar. Y estos pueblos logran formar culturas, las cuales estamos estudiando. Y en este caso, el intermedio, temprano, ¿ok? Vamos a ver varias culturas y el nacimiento del primer imperio, en este caso el imperio andino, que es el imperio Wari, que justamente tiene sus bases en la cultura nazca, junto con otros pueblos, lo cual dan origen a este imperio, el imperio Wari, que vamos a ver justamente en los siguientes temas. Pero la cultura nazca es importante en este caso. Dicho este preámbulo de cómo llegamos al intermedio, luego vamos a ver el intermedio tardío, que es ya el inicio del imperio, para comenzar luego con el imperio inca, que es la siguiente fase de estas culturas pre-incas o antes de los incas, como se le conoce, ¿no? Entonces, este intermedio temprano tiene una principal característica. Las culturas se desarrollaron en todo el territorio del Perú, en distintas partes, y en lo cual tienen ya una jerarquía política y sobre todo religiosa. Y lo político, lo religioso, no tiene que estar de la mano de un aspecto muy importante que es el tipo militar. Entonces, estos tres ejes principales, político, religioso y militar, más religioso que político, porque bueno, no eran políticos propiamente dicho como lo conocemos actualmente, pero sí eran netamente religiosos, pero en base a esta religiosidad tenían niveles sociales y aplicaban ciertas normas, ¿no? Por lo cual también tenemos religioso, político religioso, el término. Pero principalmente militar también era un aspecto que tenían estas culturas. ¿Por qué?
debían proteger el territorio que estaban comandando, la parte religiosa, la parte social más alta. Entonces el tema militar es importante. Dicho esto, en todas las sociedades del Perú estaba este tipo de gobierno, Estado teocrático, religioso y militar. ¿Okay? Entonces, ¿y el clima cómo era? Un clima templado, un clima se desarrolla mediante un clima muy particular. Netamente ya estamos terminando el Holoceno, que es después del Pleistoceno, y este clima está caracterizado por un clima templado en la costa, un clima frío en la sierra y un clima cálido en la parte selvática, ¿no? En este periodo del intermedio temprano se desarrolla, aparte de las principales características que son la agricultura, la ganadería y la pesca, se desarrollan otras actividades como la textilería y la metalurgia y sobre todo un aspecto muy importante, la cerámica. Y todo esto asociado a una función muy importante de los pobladores de la época, el desarrollo de ingeniería para justamente hacer construcciones en favor de la comunidad. Se logran, por ejemplo, construcciones como acueductos en los desiertos, es decir, traer agua a un desierto, poder también en el caso de en el caso del territorio de la Sierra de los Andes, poder contener, por ejemplo, estructuras o construcciones en el cual la agricultura no perezca. Recuerden que en la sierra hay un clima helado, entonces, ¿cómo un sembrío logra sobrevivir a una época fría? Los pobladores de la época construyeron, por ejemplo, andenes, construyeron camellones, construyeron estructuras en la cual, por más helado que sea el clima, la agricultura sobrevivió tremendamente, ¿no? Entonces, sobre todo los andenes que hacen que la temperatura sea como un invernadero, es decir, por más helado que esté el clima, las plantas sobreviven. Y en el caso de la selva, la plantación de árboles, fruteros principalmente, y de vegetales. Por eso la selva se empezó a poblar bastante, a vasta vegetación. Entonces, en estos tres territorios principales, costa, sierra y selva, en este intermedio temprano, se logra desarrollar la agricultura, la ganadería, la pesca también, pero de la mano con la ingeniería para poder salir adelante en caso de estas dificultades. En el caso de la costa, la falta de agua, en el caso de la sierra, las heladas, y en el caso de la selva, el excesivo calor a través de árboles frutales que refrescaban justamente la zona. Los árboles refrescan la zona y aparte también dan alimento. Entonces, eso es justamente lo que se hizo. Se adaptó a cada territorio el poblador peruano. Y específicamente, este poblador que vamos a hablar el día de hoy de la cultura nazca, se establece en un desierto, específicamente en el desierto ubicado al sur de Lima, lo que actualmente es el departamento, bueno, la región de Ica, ¿no? El término departamento ya dejó de usarse. En la región de Ica, específicamente en la zona de Nazca, se establece esta cultura, la cultura nazca. El antecedente de esta cultura es la cultura Paracas. Tuvo la influencia de la cultura Paracas, la cultura nazca, y Nazca da la influencia a la cultura Wari posteriormente, que ya lo vamos a hablar más adelante. En el centro cultural, específicamente en la zona de Nazca, en las pampas de Nazca, es donde desarrolla esta cultura, por eso lleva su nombre, ¿no? La cultura nazca. Max Uhle es el que hace el descubrimiento justamente de esta cultura. Posteriormente, los posteriores descubrimientos lo hace justamente, sobre todo el estudio de las líneas de Nazca, lo hace la dama de Nazca, la cual justamente lo vamos a hablar también de ella más adelante, la cual es justamente eh, María Reich, junto con otros expedicionarios, pero principalmente tenemos este principal personaje. Max Uhle es el que descubre justamente la cultura nazca y él lo denomina proto-nazca. Proto porque inicia justamente este intermedio temprano. Eh, la ciudad donde cual fueron las primeras excavaciones lo hace en la ciudad de Cahuachi, lo que actualmente se llama el poblado de Cahuachi, dentro de la provincia de Nazca, específicamente en el Valle del Río Grande. Y luego
hace sus investigaciones, Max Uhle, en lo que es la región de Pisco y Chincha, ¿no? Específicamente, todo lo que es el Valle del Río Grande, especialmente. Inclusive logra establecer que la cultura nazca se amplió hasta lo que es la zona de Acarí, lo que actualmente es Arequipa. No solamente ocupó todo el territorio de Ica, sino llegó hasta el río Acari, lo que actualmente es parte de su norte de Arequipa, ¿no? Una parte norte de Arequipa. Entonces, desde el río Acari en el sur hasta lo que es Chincha, el río Ica, es lo que se estableció la cultura nazca, principalmente en el valle del río Grande, es donde se establece esta cultura. Vemos acá en el mapa, podemos establecernos principalmente, ocupó todo lo que es Ica hasta aquí, pero el río Acari y el territorio de Ica actualmente ocupa una parte de territorio arequipeño, lo que es actualmente lo que es la región de Arequipa. Vamos a... Vean ustedes, hasta aquí, esto que estoy acá, es el límite actual entre la región Ica y la región Arequipa. Pero la cultura nazca llegó hasta acá, hasta el río Acari. Y esta partecita, estoy sombra de amarillo, le pertenece actualmente a la región Arequipa. ¿Sí? Por eso ocupa esa zona de Arequipa. Y todo esto de acá es la región Ica, lo que estoy dibujando acá, de lo que estoy resaltando acá de Celestito. Todo esto es actualmente la región Ica, ¿no? Todo esto, toda esta parte. Entonces, y esto actualmente es Nazca, ¿no? Entonces ocupó, y un gran vestigio está en Chaviña, ocupó justamente la cultura nazca, llegó a formar parte de lo que es actualmente la región Arequipa, sí, pero una pequeña parte nada más. Pero principalmente en casi toda la región Ica se estableció, específicamente en el Valle del Río Grande. Muy bien, dicho esto, la cultura nazca se desarrolla en lo que actualmente es Arequipa y vamos a ver la economía principal de los pobladores de Nazca. Si estamos en un desierto frente al mar, una de las principales fuentes de ingreso de la economía, justamente en este caso, en este poblador, es justamente la agricultura, la ganadería y también lo que es la pesca. Pero estando en el desierto, que no hay mucha agua dulce para tomar, establecieron el desarrollo de justamente la ingeniería hidráulica en este caso. Y lo que construyeron, chicos, son los famosos acueductos de Nazca. Vean ustedes estos acueductos en el cual hay agua y actualmente, chicos, siguen estando en nuestro territorio. Los acueductos de Nazca son muy famosos y actualmente los pobladores de la zona siguen sacando agua de estos acueductos. ¿Sí? Son como pozos, son como espirales, como pueden ver, y en el fondo hay agua y actualmente sigue estando, fluye agua por esos acueductos. Es algo increíble que hasta el día de hoy sigan funcionando esos acueductos y alrededor de estos acueductos están los valles, donde están los sembríos agrícolas en la costa, cerca de la costa, y se tiene agua dulce prácticamente todo el año. Es una obra de ingeniería muy magnífica de los Nazca, ¿no? Muy poco conocida por algunos, ¿no? Uno dice cultura Nazca y ya, bueno, las líneas de Nazca, pero no solamente las líneas de Nazca fueron hechas por los Nazca, también los acueductos, en este caso, una ingeniería hidráulica increíble. Chicos, actualmente es eso. Estos acueductos funcionan, todos, sin excepción, funcionan y están protegidos porque los pobladores, si esto lo destruyen, obviamente ya no tendrían agua y esta agua es utilizada actualmente para la agricultura de nuestro tiempo. Se siembra varias cosas, principalmente uvas para el famoso vino y pisco de nuestro territorio iqueño. Otros, como pueden ver, ahí está. Estos son los acueductos Nazca. Estos son los acueductos Nazca actuales. Todos funcionan, chicos. Y miren, alrededor están las chacras, los principales cultivos de nuestros pobladores actuales. Todos los cultivos están irrigados gracias a estos acueductos. Fluye agua por acá, fluye agua y se tiene conocimiento que son traídos de ríos, inclusive estos acueductos son traídos de ríos que han sido desviados desde las zonas andinas cercanas justamente a este territorio de Nazca. Entonces, es algo muy increíble que esto suceda. Muy aparte del río, los ríos que obviamente hay ahí, estos acueductos apoyan al regadío de todas estas chacras de la zona de Nazca actualmente. Vean ustedes, y todos funcionan, chicos. Todos están funcionando.
Ustedes tienen la, la posibilidad de ir a Ica, muy aparte de irse a Nazca y ver las líneas de Nazca, que son muy imponentes. Váyanse a las zonas de chacras cercanas y van a ver los acueductos actualmente operativos, ¿no? Todos esos pozos. ¿Cómo se desarrolló la sociedad política en Nazca? La sociedad política, bueno, principalmente todo es teocrático militar. ¿Qué significa teocrático? Que adoraban a dioses, ¿sí? Todo tema, el tema religioso. Los sacerdotes eran los principales, justamente, los principales gobernantes. Ellos eran los que estaban en la parte alta de la sociedad nazqueña, los señores sacerdotes. Luego estaban los militares, que eran los guerreros. Luego estaban los artesanos, que hacían justamente la cerámica para el pueblo. Y por último estaban los agricultores y pescadores de la zona, los cuales eran el pueblo. Pero, chicos, como ustedes pueden ver, aquí no hay, a diferencia de otras sociedades, aquí no hay esclavos, propiamente dicho. ¿No? Propiamente dicho. Era una sociedad más o menos de tipo pacífica, vamos a hacerlo así, los nazqueños. ¿Qué pasó acá? A ver, un ratito, chicos, acá hay un niño que está. Mil disculpas, chicos, por la conducción. A ver, tenemos aquí algunas características de cómo era la vestimenta de la sociedad nazqueña. El sacerdote era la máxima autoridad, ¿sí? Y tenía a su lado gente que lo apoyaba en la parte sociopolítica y militar, los cuales eran los astrólogos, los ayudantes para ver las estrellas, y ellos adoraban bastante a las estrellas, pero también a los dioses que apoyaban la agricultura, sobre todo el dios del agua, para justamente hacer poder sus sembríos, ¿no? Tenían justamente esas características. En el caso de los militares, ellos libraban batallas, los guerreros libraban batallas y tenían una particularidad. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a los al museo de Nazca, muy aparte de la cerámica, van a ver las famosas cabezas trofeo. Los militares triunfaban en las batallas y traían la cabeza de sus enemigos. Esas eran las famosas cabezas trofeo. Todo eso encontrados en tumbas nazqueñas. A ver, un momentito, por favor. Listo. Entonces, las cabezas trofeo eran justamente una característica de los militares nazqueños. ¿Para qué creían que los militares traían estas cabezas trofeo? Por dos motivos principales. Uno, para demostrar y probar, sobre todo al señor sacerdote, de que este guerrero era digno de ser ascendido a un general o a comandar legiones, y esto demostraba su valor. Y dos, estas cabezas trofeo lo tenían como una especie de amuleto. Se decía de que al tener estas cabezas trofeo, el guerrero se resguardaba de otros enemigos, aparte de imponer miedo, que él era un guerrero excepcional, mientras más cabezas trofeo tenía, era un super guerrero, vamos a decirlo así. Él también imponía respeto y miedo también ante sus enemigos para poder evitar quizás una batalla y también que este guerrero sea muerto en batalla, ¿no? Al tener cabezas trofeo, entonces le tenían un respeto y evitaban que este guerrero sea muerto en batalla. También era una especie de amuleto, ¿no? Principalmente tenía esas dos funciones. Y para entrar entonces a lo que los nazcas dejaron, eh, principalmente la cultura nazca, que era teocrática, es decir, religiosa y militar, se dio mucho énfasis a lo que es, lo que es la ingeniería. Por eso, como le decía, no tenía una sociedad era una sociedad más que todo pacífica en los centros principales. Si bien había un ejército, era muy guerrero el ejército, pero principalmente se daba más énfasis al desarrollo cultural propiamente dicho. Y por eso tenemos estas manifestaciones culturales. En lo que es la arquitectura se construyeron pequeñas ciudades,
y se considera un desarrollo urbanístico. Vamos a decirlo así, que hubo una muy buena planificación de las ciudades, ¿no? Por eso también se habla de que los nazqueños eran justamente buenos arquitectos, muy aparte de ingenieros, eran buenos arquitectos porque las ciudades eran muy ordenadas, a diferencia de otras culturas, ¿no? Cahuachi fue el centro cultural principal y en el cual se encontró adobes cónicos y está conformada por varios edificios de forma piramidales truncas, ¿no? Principalmente. Ahí tienen Cahuachi, miren ustedes cómo es Cahuachi actualmente. Sí, no solamente ver la línea de Nazca, chicos, vean ustedes el orden, la simetría de muchas cosas, cómo eran los pasajes y cómo era todo, y esto todo de adobe. Actualmente pueden visitar la ciudad de Cahuachi, esta fortaleza, y vean ese centro ceremonial principalmente, todo era muy ordenado, ¿no? El gran templo y la pirámide principal, ¿no? Básicamente en esta parte, por ser la capital, se desarrollaba justamente actividades administrativas y ceremoniales. Otra zona es la estaquería, en la cual es una plataforma cuadrangular donde se presentaban postes y se hacían alineaciones, ¿no? Estos postes que eran de algarrobo y guarango, se daba este orden, ¿no? Se sostenía el centro y básicamente esta zona era un centro ceremonial para hacer eh, principalmente ciertos, vamos a decirlo así, ciertos, no sé si me conoce esto, eh, como zonas de descanso. Y estas zonas eran como zonas de lo que actualmente conocemos como departamentos de alquiler. Allá, eran subdivisiones, estos postes hacían a veces subdivisiones y servía como una zona de descanso para los peregrinos que iban camino o rumbo a la zona de los geoglifos, que son la famosa línea de Nazca. Se iba a esa zona, entonces esto era como un lugar de descanso, pero era una zona tipo alquiler, eran divisiones en el cual los viajeros o los peregrinos que llevaban a hacer las ceremonias de los geoglíficos descansaban previamente a llegar a dichos geoglíficos, ¿no? Se llama la estaquería. Otra parte muy importante de la cultura nazca es la cerámica. Si bien tuvieron la influencia de los paracas, los nazca desarrollaron una cerámica propia, la cual era de muchos colores. Y por eso se llama el término polícroma. Poli significa muchos, croma significa colores, muchos colores. Y se llegó inclusive a encontrar que los nazcas utilizaron 11 colores, principalmente el rojo, el negro, el marrón, ¿no? El ocre, entre ellos el color dorado también, ¿no? Representaban justamente, es una cerámica muy fina, representaban aves, la vida cotidiana, pero principalmente la representación de justamente de animales de la costa, ¿no? De la costa, principalmente era su representación. Y tenemos la astronomía Nazca, por lo cual muchos conocen a la cultura Nazca, ¿no? La cual son los geoglíficos o las famosas líneas de Nazca, ¿no? Eh, la, estudiosa, eh, la estudiosa María Reis es la principal estudiada de estos geoglifos, y ella indicaba que esto era un calendario agrícola en el cual se leía de alguna manera para saber en qué fechas sembrar, en qué fechas cosechar, en qué fechas dejar la tierra que descanse para que se haga posteriores cosechas y así. Pero hay otros estudios que indican que estos geoglifos eh, indicaban lo siguiente. Si la línea era recta, indicaba que esta era una zona árida, mientras que la línea curva indicaba que es una zona muy productiva para lo que es se puede encontrar agua. ¿Ok? Entonces, si vemos curvas, en esa zona lo más probable es que encontremos agua debajo de la tierra, pero en las zonas que son rectas no se va a encontrar agua. Bueno, esta teoría en algunos casos no se cumple, ¿no? En algunas figuras se ha podido comprobar que sí y otras figuras que no, ¿no? Y hay otra teoría que indica que esto era para los dioses, inclusive hay teorías extraterrestres, con platillos voladores que indicaban a estos dioses, a estos viajeros espaciales, que les indicó cómo se hacía ello. No hay muchas teorías al respecto, pero esas son teorías que todavía no tienen una base científica en el caso
de los extraterrestres que dicen. ¿Ok? Pero principalmente lo que sí se conoce es que esto es algo que hasta el día de hoy persiste, ¿no? Como dice acá, fueron elaborados en el desierto y tiene una profundidad aproximadamente de 30 centímetros en promedio, ¿no? Vean ustedes acá algunas de las líneas de Nazca, principalmente que hasta el día de hoy persisten, ¿no? Hay varias hipótesis de por qué se hizo esto, ¿no? Algo tan preciso, ¿no? Muchas teorías, ¿no? Pero la que más prevalece que este era un calendario y que estas figuras de mono, de arañas, representaban justamente las constelaciones de las estrellas. Y esto era justamente lo más aceptado actualmente. Y es por eso la gran magnitud, el gran tamaño de estas líneas de Nazca, ¿no? Ok. Entonces, chicos, en resumen, la cultura nazca se desarrolla en lo que actualmente es el departamento de Ica, en la parte del Valle del Río Grande, y una de las principales construcciones, muy aparte de las líneas de los geoglifos de Nazca, fueron los acueductos de Nazca, con lo cual pudieron desarrollar la agricultura en un desierto, ¿no? Imagínense, un desierto donde no hay agua, los acueductos fueron la solución a este problema de falta de agua. Y actualmente siguen estando en vigencia. No solamente visiten Nazca, chicos, para ver las líneas de Nazca, también visiten otras arquitecturas y sobre todo los acueductos que actualmente siguen en normal funcionamiento. ¿Ok? La cultura nazca tuvo, para resumir, era una cultura teocrática militar. Teocrática porque adoraba a dioses y militar porque tenía su ejército para protegerse, ¿no? Pero era una sociedad netamente, básicamente pacífica, religiosa pacífica, porque desarrolló más que todo lo que es la parte de la ingeniería y sobre todo para poder subsistir en un desierto el cual era muy árido, ¿no? Y actualmente sigue siendo, ¿no? Muy árido. Hay dunas, todo ello. Muy bien, chicos. A ver, por favor, su micrófono o con el chat para que puedan mencionar las respuestas a la actividad de aplicación a las preguntas, ¿no? Antes de ello, por favor, enciendan su cámara. Voy a tomar asistencia para la apertura de asistencia. A ver, entonces, somos 7, son 6 alumnos. Andrea, Darikson, Erika, Giselle, Lionel y Maribel. Muy bien. Nuevamente, bueno, voy con todos. Estoy tomando la asistencia. Personal social. Muy bien. A ver, ¿estén listos para poder dar las respuestas? A ver, comencemos. Dice, según algunos investigadores, ¿cuál era el símbolo del triunfo de los guerreros Nazca en las ceremonias religiosas? Ah, esto, Cabeza trofeo, es cabeza trofeo. claro, las cabezas trofeo, ¿no? Las cabezas trofeo era el símbolo del triunfo del guerrero, ¿no? Era la prueba de que él había ganado la batalla, ¿no? ¿Cómo sabías que había ganado la batalla? Traía la cabeza del enemigo, ¿no? En este caso. Muy bien, Leonel. Las cabezas trofeo, las cabezas trofeo. Era la prueba de que él había ganado. Era la forma de indicar que él había ganado. No basta con decir yo gané la batalla. ¿Cuál es la prueba? Traía la cabeza de su enemigo específicamente. Cabezas trofeo. Muy bien, Leonel. 2. Fue el descubridor de los geoglifos de Nazca. Geoglifos de Nazca. Toribio Mejía Césped. ¿Ah? Toribio Mejía Césped. Toribio Doría, así es. A ver, eso sí, no lo indiqué, pero sí está en la ficha. Si bien acá en los geoglíficos, si bien María Reis hace el estudio, el descubridor lo hace Toribio Mejía, estaba en la ficha, eso sí, muy bien. Muy bien, Leonel, ¿quién más me contestó? Darikson, muy bien, Darikson, muy bien, Leonel. Toribio Mejía Césped, creo que se pronuncia, o Césped. 3. ¿Cuál fue el centro cultural o la capital de la cultura nazca? Ica, Ica, Sí, fue Ica, sí, pero Ica. específicamente dentro de Ica, de la ciudad de Ica o del departamento de Ica, ¿cuál fue la capital?
Cahuachi. Cahuachi. Cahuachi, el centro cultural, acá lo mencioné. Cahuachi, acá está, Cahuachi. Cahuachi es la capital de la cultura nazca, o sea, específicamente, si bien estamos en la región Alca, Ica, pero este fue el centro cultural o capital, Cahuachi, eso es específicamente, ¿sí? Ica, si decimos Ica es la parte, vamos a decir, toda la región dentro del Valle del Río Grande, pero más específicamente la ciudad de Cahuachi, o el centro poblado de Cahuachi. Entonces acá sería la letra C. 4. ¿Quién fue el arqueólogo que descubrió la cultura nazca? ¿Quién fue? Lo mencioné al comienzo. Muy bien, Ulloa, muy bien, Darickson, muy bien. Max Ule, Max Ule. ¿No? Julio César Tello es el descubridor de Chavín y de Paracas. Ojo, Chavín y Paracas. Pero Max Ule de Nazca. De Nazca. Paracas tuvo influencia en Nazca. Muy bien. A ver, ya, muy bien. Entonces aquí para repasar, la 1, las B, cabeza de trofeo, la 2, la A, Toribio Mejía Chespe, 3, la C, Cahuachi, 4, A, Max Ule. 5, cultura antecesora que influenció con sus aportes culturales a los Nazca, considerada una Paracas. transición de la influencia Chavín. Los Paracas. Paracas, muy bien, eso es lo que indiqué. Paracas antecede a Nazca, es la influencia de Nazca, muy bien. Han estado atentos, perfecto. Muy bien, Leonel, muy bien, María, muy bien, Darickson, perfecto. Leonel, a ver, participen los demás. Escribiendo. ¿Quién dedicó más tiempo a la investigación de los geoglíficos? No el María descubridor. Rachel. María Reis, también la llamada la dama de Nazca, ¿no? La dama de María Reis, muy bien. Ella dedicó bastante estudio, inclusive hasta su muerte. Y actualmente en el Museo María Reis se llama. Cuando van a ver las líneas nazcas, el museo se llama Museo María Reis, en honor a esta historiadora que dio su vida, o sea, literalmente estudió todos los geoglifos de Nazca, ¿no? ¿No? Muchos años, hasta su muerte, ¿no? 7. Se sostiene que los Nazca practicaron como actividad económica el comercio con los pueblos de la Sierra Sur, como los Huarpos. ¿Dónde se encontraba este pueblo? Ayacucho. Bueno, Ayacucho. ¿Ah? Los Ayacucho. Huarpos. Ayacuchos. Está mencionado en la ficha, a ver por acá, el comercio en los Huarpa, a ver, para que los Huarpa, está mencionado, los Huarpa, ahí está. Comercializaban con los Huarpa, acá está, ¿sí? Gracias al comercio entre los pueblos provenientes de la Sierra Sur, los Huarpa, que estaban en Ayacucho, principalmente, ¿no? Entonces acá la respuesta es Ayacucho, lo que actualmente es Ayacucho, ¿no? El territorio de Ayacucho. Está. Muy bien, Ayacucho. Pregunta 8. Señale las características de la cerámica nazca. Ojo, acá puede haber más de una respuesta, posiblemente. Policroma y las técnicas de horror del vacío. Muy bien. Pero también era polícroma, utilizó muchos colores. Se hizo la técnica de horror al vacío, muy bien. Uso de azapuente, también. Cuerpos globulares, también. Profesor, son todas. Entonces, la respuesta sería la letra E. Todas las anteriores, chicos. Todas. Polícroma porque utilizó muchos colores. Se ha encontrado que hasta 11 colores se ha utilizado en una cerámica, inclusive los Nazca. Algo muy interesante. Por lo tanto, la respuesta es la letra E, chicos. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Es polícroma, utilizó la técnica de horror al vacío, uso asa puente, cuerpo globular, todo ello. Podemos verlo acá, miren ustedes en la fotografía. Cuerpo globular como un globo, asa puente, utilizó asa puente, miren, esta es la asa puente, entre dos estructuras, un asa que es como un puente. Vean ustedes acá en el pajarito, también hay un asa, ¿sí? Un asa para allá, el asa puente. Globular, el horror al vacío se llama la técnica, ¿sí? La técnica se llama horror al vacío.
y está considerada como una de las cerámicas más pictóricas del antiguo Perú, ¿no? Una de las. Por favor, entonces, tenemos ahí la respuesta a todas las anteriores. En realidad, son todas, la A, la B, la C y la D, todas las anteriores. Son 4 características que presenta la cerámica. ¿Quién planteó la hipótesis sobre la función del gran calendario agrícola que había tenido los jeroglíficos de Nazca? María Reyes. María María Reyes, ¿no? Reyes. Le dije, María Reyes, la teoría de María Reyes, que es un calendario agrícola. Es decir, me indicaba cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo dejar que la tierra se quede tranquila para poder no poder dañarla. La 10, en vistas como ofrendas sagradas ofrecidas, eran vistas como ofrendas sagradas ofrecidas a las fuerzas de la naturaleza, los Nazca ven en un vínculo entre la víctima, la muerte y la fertilidad en la agricultura. El texto anterior se refiere a la agricultura, la La fertilidad, la cabeza agricultura. estropea, las luchas de clase, el enfrentamiento de la. Bueno, La aquí agricultura. es netamente, hay posibles dos respuestas. La cabeza trofeo es una posibilidad, sí, porque habla justamente, la cabeza trofeo habla de, justamente para establecerse también la parte religiosa. Pero acá hay un detalle que hace que esta respuesta no sea la respuesta propiamente dicho. Las cabezas trofeo recuerdan que se quedaba con el guerrero, es decir, no era una ofrenda. Esta palabrita descarta esa rueda. Ofrenda, ¿sí? Eran vistas como ofrendas sagradas ofrecidas a las fuerzas naturales. A los Nazca ven el vínculo entre la víctima, la muerte, la fertilidad en la agricultura. Entonces, las cabezas trofeo no necesariamente todas van a ser ofrendas, porque se las quedaban algunos guerreros. Pero sí había algunas que sí se hacían. Ahora, la alternativa a la agricultura también podría ser una respuesta, acá lo que estaba mencionando, la A o la C, pero la agricultura, la respuesta a la agricultura pierde sentido porque miren ustedes acá, el vínculo entre la víctima, la muerte y la fertilidad en la agricultura. O sea, ya me están dando que esto habla de la agricultura, pero ¿qué cosa era dentro de la agricultura? ¿Cómo eran vistos como ofrendas sagradas? Las cabezas trofeo tomaría una mayor fuerza en esta alternativa. Por lo tanto, la agricultura y la cabeza trofeo podrían ser más alternativas, sí, pero ¿cuál toma mayor financiación como un objeto, como ofrendas? Las cabezas trofeo sería vamos a decirlo, tomaría con mayor fuerza. Muy bien, chicos, entonces les mando este desarrollo. Acá tienen la actividad de extensión y la actividad de evaluación. ¿Ya? Lo mandan al grupo de tareas, por favor. Lo mandan al grupo de tareas, no al personal, sino al grupo de tareas. ¿Okay? Bueno, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su atención. Y nos estamos viendo. Ya voy a ver también el tema de la recuperación de los temas número 7 para poder indicarlo. ¿Ya? Estamos informando. Gracias nuevamente y mil disculpas por la hora. Hasta luego, chicos. Nos vemos.